de ellos lo cabalga un jinete con el polvo de la última jornada en la espalda y un madero tosco y ridículo sobre la pierna derecha. Riabovich sabe para qué sirve ese madero y no le parece ridículo. Todos los que montan a caballo agitan maquinalmente los látigos y de vez en cuando gritan. El cañón por sí mismo es feo. En el avantren van los sacos de avena, cubiertos con una lona impermeabilizada, y del cañón propiamente dicho cuelgan teteras, macutos de soldados y saquitos. Todo eso le da un aspecto de pequeño animal inofensivo, al que uno se sabe por qué razón rodean hombres y caballos. A su flanco, por la parte resguardada del viento, marchan balanceando los brazos 6 servidores. Detrás de la pieza se encuentran otra vez nuevos artilleros, conductores, caballos limoneros, tras los cuales se arrastra un nuevo cañón tan feo y tan poco imponente como el primero. Al segundo le sigue el tercero y el cuarto. Junto a este va un oficial, y así sucesivamente. La brigada consta en total de 6 baterías, y cada batería tiene 4 cañones. La columna se extiende a media versta. Se cierra con un convoy a cuya vera, bajando su cabeza de largas orejas, marcha cavilosa una figura en sumo grado simpática, el asno Magar, traído de Turquía por uno de los jefes de la batería. Riabovich miraba indiferente, adelante y atrás, y las nucas y las caras. En otra ocasión se habría adormilado, pero esta vez se sumergía por entero en sus nuevos y agradables pensamientos. Al principio, cuando la brigada acababa de ponerse en marcha, quiso persuadirse de que la historia del beso solo debía tener el interés de una aventura pequeña y misteriosa, pero que en realidad era insignificante, y que a pensar en ella seriamente resultaba por lo menos estúpido. Pero pronto mandó a paseo la lógica y se entregó a sus quimeras. Ora se imaginaba en el salón de von Ravik, al lado de una joven parecida a la señorita de lila y a la rubia de negro. Ora cerraba los ojos y se veía con otra joven totalmente desconocida de rasgos muy imprecisos. Mentalmente le hablaba, le acariciaba, se inclinaba sobre su rostro. Se representaba la guerra y la separación, después el encuentro, la cena con la mujer y los hijos. ¡A los frenos!, resonaba la voz de mando cada vez que se descendía una cuesta. Él también exclamaba, ¡a los frenos!, temiendo que ese grito interrumpiera sus ensueños y lo devolvieran a la realidad. Al pasar por delante de una hacienda, Riabovich miró por encima de la empalizada al jardín. Apareció ante sus ojos una avenida larga, recta como una regla, sembrada de arena amarilla y flanqueada de jóvenes abedules. Con la avidez del hombre embebido en sueños, se representó unos piececitos de mujer caminando por la arena amarilla, y de manera totalmente inesperada se perfiló en su imaginación con toda nitidez aquella que lo había besado y que él había logrado fantasear la noche anterior durante la cena. La imagen se fijó en su cerebro y ya no lo abandonó. Al mediodía, detrás, cerca del convoy, resonó un grito. ¡Alto! ¡Vista a la izquierda, señores oficiales! En una carretela arrastrada por un par de caballos blancos se acercó el general de la brigada. Se detuvo junto a la segunda batería y gritó algo que nadie comprendió. Varios oficiales, entre ellos Riabovich, se le acercaron al galope. «¿Qué tal? ¿Cómo vamos?», preguntó el general entornando los ojos enrojecidos. «¿Hay enfermos?». Obtenidas las respuestas, el general pequeño y enteco reflexionó y dijo, volviéndose hacia uno de los oficiales. «El conductor del limonero de su tercer cañón se ha quitado la rodillera y el bribón la ha colgado en el avantren. ¡Castíguelo!». Alzó los ojos hacia Riabovich y prosiguió. «Me parece que usted ha dejado los tirantes demasiado largos». Hizo aún algunas aburridas observaciones. Miró a Lobitko y se sonrió. «Y usted, teniente Lobitko, tiene un aire muy triste», dijo. «¿Siente nostalgia por Lopujova?». «Señores, echa de menos a Lopujova». Lopujova era una dama muy entrada en carnes y muy alta, que había rebasado hacía ya tiempo los 40. El general, que tenía una debilidad por las féminas de grandes proporciones, cualquiera que fuese su edad, sospechaba la misma debilidad en sus oficiales. Ellos sonrieron respetuosamente. El general de la brigada, contento por haber dicho algo divertido y venenoso, rió estrepitosamente, tocó la espalda de su cochero y se llevó la mano a la visera. El coche reemprendió la marcha. Todo eso que ahora sueño y que me parece imposible y celestial es en realidad muy común, pensaba Riabovich mirando las nubes de polvo que corrían tras la carretera del general. Es muy corriente y le sucede a todo el mundo. Por ejemplo, este general en su tiempo amó, ahora está casado y tiene hijos. El capitán Wachter también está casado, es querido,
aunque tiene una feísima nuca roja y parece de cintura. Salmanov es tosco, demasiado tártaro, pero ha tenido también su idilio terminado en boda. Yo soy como los demás, y antes o después sentiré lo mismo que todos. La idea de que era un gran hombre como tantos y de que también su vida era una de tantas lo alegró y reconfortó. Ya se le presentaba osadamente a ella, y también su propia felicidad sin poner freno alguno a su imaginación. Cuando por la tarde la brigada hubo llegado a su destino y los oficiales descansaban en las tiendas, Ryabovich, Mersliakov y Lobitko se sentaron a cenar alrededor de un baúl. Mersliakov comía sin apresurarse, masticaba despacio y leía el Vestnik Yevropi, que sostenía sobre las rodillas. Lobitko hablaba sin parar y se servía cerveza, y Ryabovich, con la cabeza turbia por los sueños de toda la jornada, callaba y bebía. Después del tercer vaso, se achispó, se debilitó y experimentó un terrible deseo de compartir su nueva impresión con sus compañeros. «Me sucedió algo extraño en la casa de esos von Rabeck», empezó a decir, procurando imprimir a su voz un tono de indiferencia burlona. Había ido, no sé si lo saben, a la sala de billar. Se puso a contar con todo detalle la historia del beso, y al minuto se calló. En aquel minuto lo había contado todo, y le sorprendía tremendamente que hubiera necesitado tan poco tiempo para su relato. Le parecía que de aquel beso habría podido hablar hasta la madrugada. Habiéndolo escuchado, Lobitko, que contaba muchas trolas y por esa razón no creía a nadie, lo miró desconfiado y sonrió. Mersliakov enarcó las cejas y tranquilamente, sin apartar la mirada del Vestnik Yevropi, dijo: «Que Dios lo entienda. Arrojarse al cuello de alguien sin antes haber preguntado quién era, se trataría de una psicópata». «Sí, debía ser una psicópata», asintió Ryabovich. «Una vez me ocurrió a mí un caso análogo», dijo Lobitko, poniendo los ojos de susto. «Iba el año pasado a Kovno. Tomé un billete de segunda clase. El vagón estaba de bote en bote y no había manera de dormitar. Di medio rublo al revisor. Él cogió mi equipaje y me condujo a un compartimiento. Me acosté y me cubrí con la manta. Estaba oscuro, ¿comprenden? De súbito noté que alguien me ponía la mano en el hombro y respiraba ante mi cara. Abrí los ojos y figúrense, era una mujer. Los ojos negros, los labios rojos como carne de salmón, las aletas de la nariz latiendo de pasión, frenesí. Los senos, unos amortiguadores de tren. Permítanme, lo interrumpió tranquilamente Mersliakov. Lo de los senos se comprende, pero ¿cómo podía usted ver los labios si estaba oscuro? Lobitko empezó a salirse por la tangente y a burlarse de la poca perspicacia de Mersliakov. Esto molestó a Ryabovich, que se apartó del baúl, se acostó y se prometió no volver a hacer nunca confidencias. Empezó la vida del campamento. Transcurrían los días muy semejantes unos a los otros. Durante todos ellos Ryabovich se sentía, pensaba y se comportaba como un enamorado. Cada mañana, cuando el ordenanza lo ayudaba a levantarse, al echarse agua fría a la cabeza, se acordaba de que había en su vida algo bueno y afectuoso. Por las tardes, cuando sus compañeros se ponían a hablar de amor y de mujeres, él escuchaba, se les acercaba y adoptaba una expresión como la que suele aflorar en los rostros de los soldados al oír el relato de una batalla en la que ellos mismos han participado. Y las tardes en que los oficiales superiores, algo alegres, con el séter, Lobitko a la cabeza, emprendían alguna correría donjuanesca por el arrabal. Ryabovich, que tomaba parte en tales salidas, solía ponerse triste. Se sentía profundamente culpable y mentalmente le pedía a ella perdón. En las horas de ocio o en las noches de insomnio, cuando le venían ganas de rememorar su infancia, o su padre, a su madre, y en general todo lo que era familiar y entrañable, también se acordaba infaliblemente de Mestechki, el raro caballo de von Rabeck, de su mujer parecida a la emperatriz Yevgenia, del cuarto oscuro, de la rendija iluminada de la puerta. El 31 de agosto regresaban del campamento, pero ya no con su brigada, sino con 2 baterías. Durante todo el camino soñó y se impacientó como si volviera a su lugar natal. Deseaba con toda el alma ver de nuevo al caballo extraño, la iglesia, la insincera familia von Rabeck y el cuarto oscuro. La voz interior, que con tanta frecuencia engaña a los enamorados, le susurraba. ¿Quién sabe por qué? Unas interrogantes lo torturaban. ¿Cómo se encontraría con ella? ¿De qué hablaría? ¿No habría olvidado ella el beso? Y en el peor de los casos, pensaba, aunque no se encontraran,
Para él ya resultaría agradable el mero hecho de pasar por el cuarto oscuro y recordar. Hacia la tarde se divisaron en el horizonte la conocida iglesia y los blancos graneros. No escuchaba al oficial que cabalgaba a su lado y le decía alguna cosa. Se olvidó de todo contemplando con avidez el río que brillaba en lontananza, la techumbre de la casa, el palomar encima del cual revoloteaban las palomas iluminadas por el sol naciente. Se acercaron a la iglesia y luego, al escuchar al aposentador, esperaba cada instante que por detrás del templo apareciera el jinete e invitara a los oficiales a tomar el té. Pero el informe de los aposentadores tocó a su fin. Los oficiales bajaron de sus cabalgaduras y se dispersaron por el pueblo, y el jinete no comparecía. Ahora von Rabeck se enterará de la llegada por los mujiks y mandará por nosotros, pensaba Riabovich, al entrar en una isba, sin comprender por qué su compañero encendía una vela ni por qué los ordenanzas se apresuraban a preparar los samovares. Una penosa inquietud se apoderó de él. Se acostó, después se levantó y miró por la ventana si llegaba el jinete, pero no había jinete. Volvió a acostarse. Media hora más tarde se levantó y, sin poder dominar su inquietud, salió a la calle y dirigió sus pasos hacia la iglesia. La plaza, cerca de la verja, estaba oscura y desierta. 3 soldados se habían detenido juntos y callados, al mismísimo borde del sendero. Al ver a Riabovich salieron de su ensimismamiento y lo saludaron. Él se llevó la mano a la visera y empezó a bajar por el conocido sendero. Por encima de la otra orilla, el cielo se había teñido de un color purpúreo. Salía la luna. 2 campesinas, charlando en voz alta, andaban por un huerto arrancando hojas de col. Tras los huertos negreaban algunas isbas, y en la orilla de este lado todo era igual que en mayo: el sendero, los arbustos, los sauces inclinados sobre el agua. Solo no se oía el valiente ruiseñor, ni se notaba olor a álamo y a hierba tierna. Ante el jardín, Riabovich miró por la portezuela. El jardín estaba oscuro y silencioso. Solo se distinguían los troncos blancos de los abedules próximos y un pequeño tramo de la avenida. Todo lo demás se confundía en una masa negra. Riabovich aguzaba el oído y miraba ávidamente, pero tras haber permanecido allí alrededor de un cuarto de hora, sin oír ni un ruido y sin haber visto una luz, volvió sobre sus pasos. Se acercó al río. Ante él se destacaban la caseta de baños del general y unas sábanas colgadas en las barandillas del puentecillo. Subió al pequeño puente, se detuvo un poco, tomó sin necesidad una de las sábanas que encontró áspera y fría, miró hacia abajo. El agua. El río se deslizaba rápido y apenas se le oía rumorear junto a los pilotes de la caseta. La luna roja se reflejaba cerca de la orilla. Pequeñas ondas corrían por su reflejo alargándola, despedazándola, como si quisiera llevársela. ¡Qué estúpido! Pensaba Riabovich contemplando la corriente. ¡Qué poco inteligente es todo esto! Ahora ya no esperaba nada. La historia del beso, su impaciencia, sus vagas esperanzas y su desencanto se le aparecía con vívida luz. Ya no le parecía extraño que no se hubiera presentado el jinete enviado por el general, ni no ver nunca aquella que casualmente le había besado a él en lugar de otro. Al contrario, lo raro sería que la viera. El agua corría, no se sabía hacia dónde ni para qué. Del mismo modo corría en mayo. El riachuelo, en el mes de mayo, había desembocado en un río caudaloso, y el río en el mar. Después se había evaporado, se había convertido en lluvia. ¿A quién sabe si aquella misma agua no era la que en este momento corría otra vez ante los ojos de Riabovich? ¿A santo de qué? ¿Para qué? El mundo entero, la vida toda, le parecieron a Riabovich una broma incomprensible y sin objeto. Apartando luego la vista del agua y tras haber elevado los ojos al cielo, recordó otra vez cómo el destino en la persona de aquella mujer desconocida lo había acariciado por azar. Se acordó de sus ensueños y visiones estivales, y su vida le pareció extraordinariamente aburrida, mísera y gris. Cuando regresó a su isba no encontró en ella a ninguno de sus compañeros. La ordenanza le informó que todos se habían ido a la casa del general von Trepkin, que había mandado un jinete a enviarlos. Por un instante el gozo estalló en el pecho de Riabovich, pero él se apresuró a apagar aquella llama. Se acostó, y para contrariar a su destino, como si deseara vejarle, no fue a la casa del general.